Bueno, hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el cálculo de la nómina. Pero antes de entrar en materia es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos claves para poder abordar este tema. Inicialmente tenemos los aportes parafiscales. Estos aportes son los aportes que se hacen a entidades como el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar y equivalen al 9%. También están las cargas prestacionales, que significan las primas de servicios, las cesantías y las vacaciones. Estos pagos generalmente se realizan de manera anual, más sin embargo se puede hacer por medio de un ahorro programado mensual, por ejemplo con las cesantías. También tenemos lo que son los aportes a seguridad social. En estos se incluyen la salud, la pensión y los riesgos laborales. La salud y la pensión son aportes de carácter obligatorio tanto para el empleado como para el empleador. Se pagan en porcentajes diferidos. Y también tenemos los riesgos laborales. Esta afiliación a riesgos laborales, el factor o el porcentaje a pagar, va a definir del nivel en el que se encuentran. Las actividades del sector salud se encuentran entre el nivel 3 y nivel 4. También tenemos otros conceptos importantes como lo son las horas extras, los recargos nocturnos y el auxilio de transporte. Estos beneficios son beneficios a los cuales los trabajadores van a tener acceso dependiendo del tipo de contrato. En Colombia actualmente existen cuatro tipos de contrato. El primero es a término fijo, que significa que tiene una fecha de caducidad delimitada. A término indefinido quiere decir que el contrato puede acabar en cualquier momento. Por OPS significa que es por orden de prestación de servicios, lo que significa que existe un contrato de por medio entre el empleador y el empleado y existe pues obviamente un tiempo de iniciación del contrato y de finalización del mismo. Y el contrato por aprendizaje, que es el contrato que se utiliza para los estudiantes que reciben una remuneración económica a cargo de hacer sus prácticas profesionales. Bueno, ahora que ya tenemos claridad sobre los conceptos de nómina, vamos a ver cómo se hace la liquidación del mismo. Entonces, para hacer la liquidación de nómina es importante que tengamos una matriz de datos en la cual se encuentre el código de los empleados, que puede ser asignado como un número consecutivo o como el número de identificación. También debe encontrarse información como sus nombres y sus apellidos y el salario básico que estas personas devengan. El salario básico puede ser equivalente al mínimo legal vigente o al salario básico que la empresa le haya asignado en el contrato que le haya hecho a la persona según el cargo a desempeñar. También aquí encontramos lo que son los días laborados durante el mes por el trabajador y el salario de vengado. Bueno, el salario de vengado es equivalente al número de días trabajados. Entonces se calcula de la siguiente manera. El salario básico dividido entre los 30 días del mes y multiplicado por la cantidad de días laborados. También tenemos lo que es el auxilio de transporte. Para Colombia la base del auxilio de transporte son 200.000 pesos, que solamente son aplicados a las personas que ganen un salario igual o menor a 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces el auxilio de transporte se calcula igualmente sobre el salario básico dividido entre los 30 días y multiplicado por el número de días laborados. Y también encontramos lo que vienen siendo las horas extras. Para calcular las horas extras es importante tener inicialmente en cuenta el valor de la hora ordinaria. ¿Por qué es importante este valor? Porque este valor de la hora ordinaria es el que nos va a servir como base para calcular los recargos y los valores para las horas extras. Entonces, el valor de la hora ordinaria se calcula igual al salario básico, igual sobre el salario básico, dividido entre 46 horas a la semana, que es lo que debe trabajar por ley una persona aquí en Colombia, dividido entre 6 días de la semana y multiplicado por los 30 días del mes. Esto nos da un equivalente para una persona que gana el salario mínimo legal vigente de 6.189 pesos. Los tipos de hora extra que existen aquí en Colombia son cuatro tipos de horas extras. Aquí en esta tabla los podemos observar y tienen un porcentaje de recargo sobre la hora ordinaria, y estos que están aquí al lado son los factores que vamos a utilizar para realizar la operación para obtener el valor de la hora extra. Entonces,
En esta tabla lo que hicimos fue colocarlas por categorías, donde se puede colocar el número de horas extras que realizó, y para el cálculo de las horas extras lo que hicimos fue tomar el valor de la hora ordinaria, multiplicarlo por el factor del tipo de hora extra que se va a realizar y multiplicarlo por la cantidad o el número de las horas extras que se ha realizado. Al sumar todas las horas extras pues, que se ha realizado, vamos a obtener el total. En otros ingresos encontramos, por ejemplo, el reconocimiento de viáticos o el reconocimiento de comisiones, entre otras. Y entre los descuentos o las deducciones podemos encontrar lo que son deducciones por cuotas de alimentos, por préstamos de banco, etc. Y por último, acá encontramos lo que viene siendo la salud y la pensión. Bueno, en esta parte de la nómina encontramos la salud y la pensión que paga el empleado. El empleado paga en salud y pensión, hace un aporte del 4% para salud y del 4% para la pensión. Tomando estos factores en cuenta, se hace el cálculo de la siguiente manera: sobre el salario devengado más el total de horas extras más otros ingresos si es que los llegara a tener, multiplicado por el 8%. Y de esa manera obtenemos cuál es el valor de aporte que va a hacer el empleado a salud y pensión. Y por último tenemos el salario neto. El salario neto es el que calcula el total del valor que se le va a pagar al empleado, y este se calcula sumando todos los ingresos y restando todos los egresos o todas las deducciones. También anexo he hecho lo que es los aportes para fiscales, los aportes para salud y pensión y un ahorro programado para cesantías por parte del empleador. Entonces, en este caso, los aportes para fiscales tienen como base los siguientes factores. Los aportes para fiscales que debemos pagar en Colombia son cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. El total de estos porcentajes en aportes da el 9%. Entonces hemos realizado el cálculo de la siguiente manera. Para los aportes para fiscales hemos tomado el salario devengado más el total de horas extras más el total de otros ingresos multiplicado por el 9%. Y de esta manera pues obtenemos el aporte para fiscal que debemos hacer nosotros como empleadores para estas entidades. Y en el aporte para salud y pensión, debemos recordar que el empleador hace una parte que sería equivalente al 8.50% para la salud y al 12% para la pensión. O sea, es equivalente en total al 21%. Entonces, el 21% estaría siendo el equivalente. Para hacer el cálculo se hace sobre el salario devengado más el total de horas extras más otros ingresos multiplicado por el factor de aportes en salud y pensión para el empleador. Y por último tenemos el ahorro mensual. Este ahorro mensual lo puede hacer la entidad de manera mensual o también el pago se lo puede hacer de manera anual. En este caso decidió hacerlo de manera mensual y se lo hace sobre el salario devengado más el auxilio de transporte dividido entre los 12 meses del mes. Bueno, este ejemplo de nómina está hecho para el mes de enero. Esto se hizo de manera automática para poder generar el desprendible de pago o de liquidación que se le entrega al empleador. En este caso aquí podemos mirar que en base al código del primer empleador, eh, podemos mirar que está liquidado para el mes de enero, donde podemos también encontrar las horas extras, la cantidad que hizo y el pago que va a recibir por las mismas, así como también encuentra en su desprendible lo que son los aportes que hizo para salud y pensión, que son equivalentes al 4%, el valor a pagar del mismo y el salario básico mensual, más el auxilio de transporte, más otros ingresos y otras deducciones que en este caso este empleado no tiene. Y eso nos da igual a un salario neto de 1.616.382 pesos.
Igualmente esto se hizo para que quedara de manera automática. Si nosotros colocamos otro código de otro empleador, pues aquí nos va a aparecer otro empleador que también hizo horas extras, que también hace sus respectivos aportes a salud y a pensión, pero en este caso sí podemos mirar que él tuvo otros ingresos adicionales y por ende pues aquí está su salario neto. Este sería pues el equivalente para una persona que tiene un cargo más alto dentro de la entidad. Aquí podemos mirar que el ingreso que tuvo adicional fue gracias a viáticos, eh, gracias al ingreso de unos viáticos. Eso sería todo. Finalmente, pues este desprendible de pago es el que se imprimiría y se entregaría al empleado con el fin de que él conozca cuál ha sido la deducción de todo su salario.